Hola, me llamo Andrew Miller y tengo 26 años. Vivo en un apartamento destartalado a las afueras de Kansas City, Missouri. Es el tipo de lugar donde las paredes son finas, la moqueta está manchada y la nevera hace más ruido del que debería. No es gran cosa, pero es asequible con mi sueldo de ingeniero de software en una empresa tecnológica de tamaño medio del centro de la ciudad. Mis días son una rutina predecible. Me levanto a las 7 de la mañana, voy al trabajo por la I-70, me paso el día en reuniones interminables sobre optimización de código y corrección de errores, y luego me voy a casa a cenar pizza congelada mientras veo cualquier cosa que haya en Netflix. No soy de los que destacan, soy tranquilo, fiable, el tipo de persona que hace su trabajo sin alardes. Nunca he sido el centro de atención. Y sinceramente, me ha parecido bien. O al menos eso creía hasta que Amelia Parker apareció en mi vida. Amelia se incorporó a nuestro departamento hace unos 6 meses, tras ser trasladada desde la oficina de Chicago. Tiene 32 años y una energía natural que ilumina la habitación. Mientras que yo soy reservado, ella es extrovertida, siempre haciendo bromas durante las reuniones de equipo, compartiendo memes divertidos en el chat del grupo o sugiriendo salidas rápidas para almorzar y romper la monotonía. Nos llevamos bien desde el principio como compañeros de trabajo. Nada romántico, solo una camaradería sencilla. Nos quejábamos de los plazos mientras tomábamos café en la sala de descanso. Intercambiábamos historias sobre nuestros fines de semana. Los suyos siempre parecían más emocionantes que los míos, y de vez en cuando comprábamos sándwiches en la tienda de delicatessen de enfrente. Tenía una forma de hacer que incluso los días más aburridos parecieran un poco más alegres con su cabello castaño ondulado, su rápida sonrisa y ese collar de plata que siempre llevaba. Nunca la consideré más que una amiga hasta ese jueves por la tarde. Todo empezó con un mensaje informal en Slack. Hola Andrew, he hecho demasiado pavo esta noche. ¿Quieres venir a cenar? Nada especial, solo sobras. No lo pensé 2 veces. Habíamos quedado un par de veces después del trabajo, normalmente en un bar o para comprar comida para llevar. Así que esto me pareció una prolongación natural de nuestra amistad. Le respondí con un emoji de pulgar hacia arriba y le pedí su dirección. Vivía en un tranquilo barrio residencial a unos 20 minutos de mi casa, en una de esas bonitas casas de 2 plantas, con un césped bien cuidado y un columpio en el porche. Llegué sobre las 7 de la tarde, aparqué mi destartalado Honda Civic en la calle y subí por el camino de entrada con una botella de vino tinto barato que había comprado en la tienda de la esquina. El aire de la tarde era fresco y se percibía un ligero olor a barbacoa cerca. Amelia abrió la puerta con su habitual sonrisa, vestida con una sencilla blusa azul y vaqueros, y con el pelo recogido en una coleta. Ya has llegado. Pasa, pasa. Me condujo a través del vestíbulo y fue entonces cuando me fijé en la disposición. La mesa del comedor estaba meticulosamente puesta, con servilletas de tela, velas titilantes y platos dispuestos como si estuviéramos en un restaurante. Y allí, de pie junto a la puerta de la cocina, había 2 personas mayores que no reconocí. Un hombre de unos 50 años con el pelo canoso y una mujer con una expresión cálida pero curiosa. Los padres de Amelia. Sentí un nudo en el estómago. Ella no había mencionado que estarían allí. Mamá, papá, este es Andrew, dijo Amelia, con la voz un poco más alta de lo habitual. Me rodeó la cintura con el brazo, con naturalidad, y me atrajo hacia ella. Mi novio. La palabra me golpeó como un chorro de agua fría. Novio. Me quedé paralizado, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué demonios estaba pasando? No estábamos saliendo. Ni siquiera lo habíamos insinuado. Pero allí estaba yo, de pie en la casa de sus padres, con su brazo alrededor de mí y sus ojos fijos en nosotros con expectación. Su padre me tendió la mano. Encantado de conocerte, Andrew. Soy David y ella es Susan. Hemos oído, bueno, en realidad, no mucho. Amelia te ha mantenido en secreto. Se rió entre dientes, pero había algo en su risa, como si me estuviera evaluando. Le estreché la mano de forma automática, esbozando una sonrisa forzada.
Encantado de conoceros a los dos. Susan sonrió y señaló la mesa. Venid a sentaros. La cena está casi lista. Hemos preparado el pavo asado favorito de Amelia con todos los acompañamientos. Mientras nos sentábamos, mi cerebro gritaba que apartara a Amelia y le preguntara qué estaba pasando, pero no podía hacerlo sin montar una escena. Amelia me apretó la mano bajo la mesa, con los ojos suplicándome en silencio. Sigue el juego, por favor. La comida transcurrió como un interrogatorio disfrazado de charla trivial. David me preguntó por mi trabajo. Ingeniero de software, ¿eh? Debe de ser un trabajo estable hoy en día. Asentí con la cabeza y le expliqué mi función en la depuración de aplicaciones para sitios de comercio electrónico. Susan quería saber cosas sobre mi familia. ¿De dónde eres? ¿Tienes hermanos? Fui vago en mis respuestas. Crecí en un pequeño pueblo cerca de Topeka. Mis padres se divorciaron cuando era pequeño. No tengo hermanos ni hermanas. Amelia intervino aquí y allá, dirigiendo la conversación y riéndose un poco demasiado fuerte de mis chistes. El pavo estaba perfectamente sazonado, con puré de patatas, judías verdes y salsa de arándanos como acompañamiento, pero apenas lo probé. El tenedor me pesaba y cada bocado era mecánico. A medida que avanzaba la noche, profundizaron más. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Preguntó Susan mientras servía más vino. Amelia me miró. Unos meses. Surgió de forma natural en el trabajo. Asentí con la cabeza, con la cara en llamas. David se recostó en su silla. ¿Planes de futuro? Pareces un chico sensato, Andrew. Murmuré algo sobre centrarme en mi carrera profesional por ahora, pero por dentro estaba desconcertado. Las velas proyectaban suaves sombras en las paredes y la habitación olía a hierbas y calidez, pero lo único en lo que podía pensar era en lo atrapado que me sentía. Finalmente, después del postre, una tarta de manzana que Susan insistió en que era casera, la noche llegó a su fin. David me dio una palmada en la espalda mientras nos despedíamos. Encantado de conocerte, hijo. Cuida de nuestra chica. Susan me abrazó ligeramente. Vuelve cuando quieras. Amelia me acompañó hasta la entrada, con la luz del porche iluminando su rostro ansioso. Una vez que estuvimos solos junto a mi coche, me volví hacia ella. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué les has dicho que soy tu novio? Ella miró al suelo y dio una patada a una piedrecita. Lo siento, Andrew. No lo había planeado así. Mis padres llevan toda la vida presionándome para que sentara cabeza. Cada llamada, cada visita. Siempre me preguntan, ¿cuándo vas a traer a alguien a casa? O, tienes 32 años, Amelia. El tiempo pasa. Solo quería una noche en la que no se sintieran decepcionados conmigo, en la que pudiera ser la hija que lo tiene todo bajo control. Su voz se quebró un poco. Sé que fue una estupidez. Me entró el pánico cuando aparecieron hoy sin avisar. Y tú eres el único chico en quien confío lo suficiente para esto. Me quedé allí, con el aire fresco de la noche acariciándome la piel, procesando todo. Una parte de mí quería enfadarse. Me había arrastrado a una mentira sin avisarme. Pero al mirarla, vulnerable bajo la luz de la farola, todo eso se desvaneció. Vi la presión que soportaba, el peso de las expectativas. Lo entiendo, le dije en voz baja, pero la próxima vez, avísame. Casi me atraganto con el pavo. Ella se rió aliviada. Trato hecho. Gracias por no montar un escándalo ahí dentro. Nos abrazamos torpemente y me fui a casa en coche, con la mente dando vueltas. Esa noche, tumbado en la cama, con las luces de la ciudad filtrándose a través de las persianas, no podía dejar de pensar en sus ojos, su risa, la forma en que me había cogido de la mano. Lo que había comenzado como una cena falsa había despertado algo real en mí. A la mañana siguiente de aquella extraña cena, me desperté con dolor de cabeza. No por el vino, sino por repasar toda la velada en mi cabeza. Los ojos suplicantes de Amelia, los gestos de aprobación de sus padres, la forma en que me había llamado su novio, como si fuera lo más natural del mundo. Me levanté de la cama a duras penas, me duché bajo el agua tibia de mi pequeño cuarto de baño y me dirigí a la oficina, preparándome para la incomodidad. Me evitaría. Fingiría que nunca había pasado nada, o peor aún,
¿Se disculparía delante de todos? La oficina estaba tan animada como de costumbre, con el tecleo de los teclados, el zumbido de las impresoras y el ligero olor a café quemado de la vieja máquina de la sala de descanso. Me senté en mi escritorio, mirando mis dos monitores mientras encendía el ordenador, medio esperando que Amelia me ignorara cuando entrara. Pero alrededor de las 9:15 apareció, con su coleta balanceándose mientras dejaba su bolso en su cubículo, frente al mío. Me miró y sonrió. No era su sonrisa brillante habitual, sino algo más suave, casi vacilante. Buenos días, Andrew. Café. Levantó 2 tazas de la cocina. Asentí, sorprendido. Claro, gracias. Me entregó una taza de café solo con un chorrito de leche, tal y como me gustaba. Cuando nuestros dedos se rozaron, se inclinó un poco hacia mí. Gracias por no dejarme plantada anoche. Te debo una grande. Su voz era baja, solo para nosotros. Me reí, sintiendo cómo se aliviaba la tensión. Sí, bueno, la próxima vez dame un guión o algo así. Casi la fastidio cuando tu padre me preguntó por mis objetivos a largo plazo. Ambos nos reímos en voz baja y de repente el ambiente se relajó, sin extrañeza, sin evasivas. En todo caso, sentí que habíamos cruzado una línea invisible hacia un territorio compartido. El resto del día transcurrió con normalidad. Correos electrónicos, revisiones de código, una reunión de equipo en la que nuestro jefe nos dio la tabarra con los objetivos trimestrales. Pero me fijé en pequeños detalles. Las miradas de Amelia se demoraban un segundo más cuando pasaba por mi mesa. Durante el almuerzo, en lugar de comer en su puesto como de costumbre, sugirió que compráramos bocadillos en la tienda de la esquina. Nos sentamos en un banco fuera, con el sol otoñal filtrándose a través de las hojas de los arces que bordeaban el aparcamiento. En serio, dijo entre bocados de su sándwich de pavo. Estuviste genial. A mis padres les encantaste. Me encogí de hombros. Parecen simpáticos. Pero ¿por qué fingir que era tu novio? Podrías haber dicho simplemente que soy un amigo. Suspiró, picando en su sándwich. Sé que es una tontería, pero llevan toda la vida dándome la lata. Solo quería callarlos por una noche. No volvimos a hablar del tema. La conversación pasó a las quejas del trabajo y los planes para el fin de semana. Los suyos incluían una excursión a las cercanas Flint Hills. Los míos probablemente serían más Netflix. Pero mientras volvíamos, sentí un sutil cambio, como si ya no fuéramos solo compañeros de trabajo. Teníamos un secreto, algo que nos unía. Durante las siguientes semanas, ese vínculo creció de forma pequeña e inesperada. Empezó de forma inocente. Ella me enviaba un meme a las 10 de la noche sobre el último error de nuestro jefe en un correo electrónico, y yo respondía con un emoji risueño, lo que daba lugar a charlas nocturnas sobre temas aleatorios. ¿Películas favoritas? La suya era Cadena Perpetua, la mía Interstellar, Manías. Ella odiaba a la gente que masticaba ruidosamente. Yo no soportaba a los que caminaban despacio. En el trabajo, intercambiábamos turnos si uno de nosotros tenía una fecha límite apremiante o ella me traía un muffin de la panadería de la calle, sin más. Una tarde, después de una reunión especialmente dura, sugirió que diéramos un paseo por el barrio para despejarnos. Las calles estaban llenas de edificios de ladrillo y cafeterías, y el aire estaba fresco y olía a hojas caídas. Mientras paseábamos, Amelia se abrió más que nunca. ¿Sabes? Crecer en Kansas no fue tan malo, dijo, dando una patada a una piedrecita en la acera. Pero mis padres siempre tuvieron esta imagen de la hija perfecta. Un buen trabajo, casada a los 30, hijos en camino. A veces siento que les estoy defraudando. Su voz se suavizó y miró hacia el tráfico que pasaba. Asentí con la cabeza, identificándome más de lo que esperaba. Lo entiendo. Mis padres se separaron cuando yo tenía 12 años. Mi padre se marchó a California. Mi madre tenía 2 trabajos. Aprendí pronto a guardarme las cosas para mí, no ser una carga para nadie. Se volvió hacia mí con una mirada inquisitiva. Por eso eres tan callado, ¿eh? Pero sabes escuchar. Es agradable. Esos paseos se convirtieron en un ritual. 2 veces por semana, dábamos una vuelta por el barrio después del trabajo, hablando de todo, desde recuerdos de la infancia,
sus veranos en la granja de sus abuelos cerca de Wichita, montar en bicicleta hasta que anochecía, hasta cosas más profundas como su miedo a acabar sola por ser demasiado exigente, o mi reticencia a salir con alguien después de una mala ruptura en la universidad, donde la chica me dejó plantado después de 6 meses. Por primera vez en años, no sentía que tuviera que contenerme. Amelia me lo puso fácil. Escuchaba sin juzgar y, a cambio, compartía sus propias vulnerabilidades. Una tarde, al cabo de unas 3 semanas, paramos en una heladería de la esquina, un lugar pintoresco con suelo de baldosas y olor a conos de galleta recién hechos. Yo pedí helado de menta con trocitos de chocolate. Ella eligió helado de fresa. Nos sentamos fuera, en un banco de hierro, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de naranja. A mitad de camino, ella apoyó su hombro contra el mío. Solo fue un ligero roce, pero me provocó una chispa. Sabes, dijo en voz baja, esa cena falsa fue ridícula, pero realmente me siento segura contigo, como si pudiera ser yo misma sin preocuparme. Sus palabras flotaban en el aire cálidas e inesperadas. La miré, la forma en que la luz del atardecer se reflejaba en su cabello, y sentí que algo se removía en mi interior. Una atracción que no había previsto. Yo también, admití. Hace tiempo que no hablo con nadie así. Terminamos nuestros helados en un cómodo silencio, pero mientras caminábamos de vuelta a nuestros coches, no podía quitármelo de la cabeza. ¿Era solo una amistad que se estaba profundizando o algo más? Esa noche, mirando mi reflejo en el espejo del baño mientras me cepillaba los dientes, me dije a mí mismo que no era nada. Solo es una enemiga. Pero en el fondo, sabía que las líneas se estaban difuminando, y a una parte de mí no le importaba en absoluto. A medida que los días se convertían en semanas, me encontraba repitiendo ese momento del helado una y otra vez. La forma en que el hombro de Amelia había rozado el mío, su tranquila confesión de sentirse segura conmigo. No fue nada dramático, sin fuegos artificiales ni grandes gestos, pero plantó algo en mí, una semilla de posibilidad que creció silenciosamente. Me sorprendía sonriendo en momentos aleatorios, durante una sesión de depuración en el trabajo, mirando líneas de código que de repente parecían menos frustrantes, o mientras calentaba la cena en el microondas en mi pequeña cocina, con el zumbido del electrodoméstico difuminándose en pensamientos sobre su risa. Amelia ya no era solo una compañera de trabajo. Era alguien que veía más allá de mi apariencia tranquila, y eso me aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. Fui el primero en notar los cambios en mí mismo. Las mañanas se sentían más ligeras. Planchaba mi camisa en lugar de coger la menos arrugada de la pila de ropa sucia. En la oficina, nuestras interacciones también habían evolucionado. Ella se acercaba a mi escritorio con un café recién hecho, y sus dedos se demoraban un segundo más al entregármelo. O yo le reenviaba un artículo sobre alguna tendencia tecnológica, sabiendo que eso daría pie a una conversación. Pero debajo de todo eso había una corriente subterránea, una atracción que no podía ignorar. Cada vez que me sonreía desde el otro lado de la sala, mi corazón daba un vuelco y me preguntaba si ella también lo sentía. ¿Estaba exagerando o era el comienzo de algo real? Después de unas 2 semanas de esta tensión tácita, decidí que no podía dejarlo así. Era viernes por la tarde. La oficina se vaciaba a medida que la gente se marchaba a casa para pasar el fin de semana. Amelia estaba recogiendo sus cosas, tarareando suavemente. Me acerqué, con las palmas de las manos un poco sudorosas. Oye, ¿tienes planes para esta noche? Ella levantó la vista e inclinó la cabeza. Nada emocionante. Probablemente solo Netflix y comida para llevar. ¿Por qué? Respiré hondo y pronuncié las palabras antes de poder pensarlas demasiado. ¿Quieres ir a cenar? Una cena de verdad, sin padres, sin fingir, solo nosotros. Ella se detuvo. Su expresión pasó de la sorpresa a algo más cálido, y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Me gustaría, dijo simplemente, sin vacilar, sin juegos. Quedamos en un pequeño restaurante italiano del centro, nada lujoso, solo un ambiente acogedor y buena pasta. Pasé el resto de la tarde dudando sobre qué ponerme, y al final me decidí por una camisa abotonada y unos vaqueros.
Llegué temprano y mientras esperaba, jugueteé con el menú. El restaurante olía a ajo y pan recién hecho, con música jazz de fondo y guirnaldas de luces colgadas en las ventanas que daban a la bulliciosa calle. Cuando Amelia entró, lucía un look sencillo, un vestido veraniego con un cardigan ligero y por una vez el pelo suelto enmarcando su rostro. «Te ves muy bien», bromeó mientras se sentaba en la mesa frente a mí. Pedimos espagueti a la carbonara para mí, berenjena a la parmesana para ella y una botella de vino tinto de la casa. La conversación comenzó de manera ligera. Chismes del trabajo. Un correo electrónico gracioso de un cliente de ese mismo día. Pero a medida que el vino nos relajaba, se fue profundizando. «¿Sabes?», dijo, girando el tenedor. «He estado pensando en lo que te dije el otro día, en que me siento segura contigo. No es algo que diga a la ligera». Dejé la copa sobre la mesa y la miré a los ojos. «¿Qué quieres decir?». Dudó un momento y luego se sinceró. «Mi última relación terminó mal. Él siempre me criticaba. Me hacía sentir que no era suficiente. Después de eso levanté muros, me centré en el trabajo y evité acercarme a nadie. Pero contigo es diferente. Tú me escuchas, no me presionas». Su vulnerabilidad me impactó profundamente. Había visto destellos de su fortaleza, pero esto era algo nuevo. Extendí la mano sobre la mesa y cubrí la suya con la mía. «Eres más que suficiente, Amelia. Y, sinceramente, estar contigo me hace querer ser mejor, menos cerrado». Hablamos durante horas sobre los sueños que habíamos dejado de lado. Ella quería viajar a Italia algún día, rastrear las raíces de su familia. Yo soñaba con crear mi propia aplicación algún día, algo que ayudara a las pequeñas empresas, los miedos que nos mantenían despiertos por la noche, los suyos sobre decepcionar a sus padres de nuevo, los míos sobre acabar sola como mi madre después del divorcio, y las pequeñas cosas que nos hacían ser quienes éramos. El restaurante se vació a nuestro alrededor. Los camareros recogían las mesas, pero no nos dimos cuenta. En un momento dado, bajo la cálida luz de la lámpara del techo, le apreté la mano. «Amelia, tengo que preguntártelo. ¿Estás preparada para que esto sea real?». Se acabó fingir, solo nosotros dos descubriéndolo juntos. Ella me miró, con los ojos brillantes. «Llevo preparada desde hace tiempo. No me di cuenta hasta esa cena falsa, pero sí, y quiero esto contigo». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, eléctricas y verdaderas. Pagamos la cuenta y salimos al aire fresco de la noche, con las luces de la ciudad reflejándose en el río Missouri a lo lejos. Caminando hacia su coche, la acerqué a mí para nuestro primer beso de verdad. Suave, vacilante al principio, luego cada vez más profundo, con todos los sentimientos tácitos que habíamos estado reprimiendo. Se sentía bien, como las piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. A partir de esa noche, todo cambió. Estábamos oficialmente juntos. Al principio no necesitábamos etiquetas, solo citas que se sentían naturales. Quedábamos para tomar un café en un local cercano a la plaza, con sus fuentes y sus tiendas de lujo, o íbamos en coche al Parque Luz para hacer picnics bajo los robles, compartiendo historias y risas. Aprendí sus peculiaridades, cómo arrugaba la nariz cuando pensaba intensamente o cómo le encantaban los viejos discos de jazz de la colección de su abuelo. Ella descubrió las mías, mi costumbre de analizarlo todo en exceso o mi talento secreto para hacer unos sándwiches de queso fundido deliciosos. Las mañanas en el trabajo se volvieron más alegres con miradas furtivas y mensajes de texto rápidos. «No puedo esperar a que llegue esta noche». Las tardes eran nuestras. Cocinábamos comidas sencillas en su cocina, con el olor de las cebollas salteándose mientras bailábamos torpemente al son de la radio o nos acurrucábamos en mi sofá viendo documentales, con su cabeza apoyada en mi hombro. Por primera vez, no me sentía como un personaje secundario en mi propia vida. Con Amelia me veían, me valoraban, me querían. Y mientras navegábamos por esos primeros días, aprendiendo los ritmos del otro, apoyándonos en las llamadas de trabajo a altas horas de la noche o en las tensiones familiares, supe que esto no era solo un rebote de su falsa estratagema de la cena. Era real y era nuestro.
Nuestra relación parecía estar sobre una base sólida después de esa primera cita real. Pero la vida tiene una forma de poner a prueba las cosas, especialmente cuando la familia se involucra. Amelia y yo llevábamos saliendo juntos alrededor de un mes cuando ella sugirió otra cena en casa de sus padres. Esta vez, sin fingir. Se merecen saber la verdad, me dijo una tarde mientras paseábamos de la mano por un mercado local de agricultores. El aire se llenaba del aroma de los productos frescos y los productos horneados. Y sinceramente, quiero que nos vean tal y como somos. Estuve de acuerdo, aunque sentí un nudo en el estómago. Y si pensaban que todo había empezado como una broma, o peor aún, que yo no era lo suficientemente bueno para ella. Lo programamos para un domingo por la noche. Pasé la tarde dando vueltas por mi apartamento, dudando sobre qué ponerme. Un sencillo polo y unos pantalones caqui, antes de conducir hasta allí. La casa tenía el mismo aspecto, con la acogedora luz del porche encendida y el débil sonido de la televisión procedente del interior. Amelia abrió la puerta, con un aspecto relajado, vestida con un jersey y vaqueros, y me atrajo hacia ella para darme un beso rápido. «Listo», susurró. «Como nunca», respondí, entregándole un ramo de flores silvestres que había recogido por el camino. David y Susan estaban en la sala de estar, y el aroma de un asado flotaba en el aire desde la cocina. Me recibieron con calidez, pero capté las miradas sutiles, curiosas, evaluadoras. «Andrew, me alegro de verte de nuevo», dijo David, estrechándome la mano con firmeza. Susan me abrazó. «Ven, siéntate, la cena está casi lista». Nos sentamos alrededor de la mesa, la misma de aquella noche falsa, pero el ambiente era diferente. No había velas, solo platos normales y una sensación de normalidad. Amelia respiró hondo y se lanzó. «Mamá, papá, tengo que deciros algo. Aquella primera cena no fue del todo real. Andrew no era mi novio entonces. Me lo inventé para haceros felices». La habitación se quedó en silencio. Susan detuvo el tenedor en el aire y David se echó hacia atrás, levantando las cejas. «¿Qué quieres decir con que te lo inventaste?» Amelia lo explicó todo, la presión que sentía, la mentira piadosa que se convirtió en una bola de nieve. Intervine cuando ella me miró. La seguí el juego porque no quería avergonzarla, pero ahora es real. Estamos juntos. Se miraron y por un momento me preparé para su desaprobación. Pero Susan suspiró y esbozó una pequeña sonrisa. Sospechábamos que algo pasaba esa noche. Los dos parecían un poco tensos, pero si ahora es real, eso es lo que importa. David asintió lentamente. «Solo sé sincera de ahora en adelante. Queremos que seas feliz, Amelia. Y Andrew, pareces un buen chico. Trátala bien». La tensión se disipó como la niebla. La cena se convirtió en una conversación distendida. Me preguntaron por mis proyectos de trabajo. Compartieron anécdotas de la infancia de Amelia, como aquella vez que intentó construir una casa en un árbol y acabó con un esguince en el tobillo, e incluso se rieron de la cena falsa. Al final de la velada, Susan me llevó aparte a la cocina mientras Amelia ayudaba a David con los platos. «Es muy sensible, ¿sabes?», me dijo en voz baja, mientras me entregaba un recipiente con las sobras. «Bajo esa apariencia alegre, lleva mucho peso. Cuídala». Asentí con sinceridad. «Lo haré. Ella lo es todo para mí». Susan me dio una palmadita en el brazo. «Bien, bienvenido a la familia, esta vez de verdad». Conduciendo a casa esa noche con la mano de Amelia en mi rodilla, sentí que me quitaba un peso de encima. «¿Ves? No ha sido tan malo», dijo, apoyando la cabeza en mi hombro. Pero aquella cena despertó algo más en ella. Unos días más tarde, durante el desayuno en una cafetería cerca del trabajo, de esas con reservados de vinilo y café ilimitado, sacó el tema. «He estado pensando. Quiero mudarme de la casa de mis padres, tener mi propio lugar, vivir para mí, no para sus expectativas». Sus ojos mostraban determinación y pude ver cómo se fortalecía su resolución. «Eso es muy importante», le dije. «¿Estás segura?». Ella asintió. «Sí, y tal vez podríamos buscar juntos. No mudarnos de inmediato, pero empezar a planificarlo». Pasamos el fin de semana siguiente buscando apartamento,
recorriendo los barrios de Kansas City, desde el moderno Crossroads Arts District, con sus murales y cafeterías, hasta los lugares más tranquilos de Waldo, con calles arboladas. Visitábamos pisos y debatíamos los pros y los contras. «Esta cocina es demasiado pequeña para tus pasteles», le decía yo, o ella señalaba, «pero mira el balcón, perfecto para tomar el café de la mañana». Al final encontramos un acogedor apartamento de un dormitorio en un edificio de ladrillo del centro, con techos altos, suelos de madera y vistas al horizonte. El día que firmó el contrato, lo celebramos con pizza en el piso vacío, rodeados de cajas sin desempaquetar. «Esto es mío», dijo ella, radiante. «Nuestro, al final», bromeé. Ella se rió. Paso a paso. Vivir más cerca facilitaba todo. Nos turnábamos para cocinar la cena. Su especialidad era la lasaña casera. La mía, saltear lo que hubiera en la nevera. Pero también surgieron dificultades. El estrés del trabajo se acumulaba. Tuvo una semana difícil con la fecha límite de un proyecto. Llegaba agotada y dudando de sí misma. Una noche, mientras se desahogaba en el sofá, con lágrimas en los ojos, la abracé. «Oye, eres increíble en lo que haces. Y aunque todo se venga abajo, yo estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte». Ella levantó la vista y se secó las lágrimas. «¿Lo dices en serio?» Cada palabra. En ese momento, abrazándola mientras las luces de la ciudad parpadeaban afuera, me di cuenta de lo profundo que era todo esto. No solo estábamos saliendo, estábamos construyendo algo duradero. Esas pruebas solo nos hicieron más fuertes. Hablábamos de todo. Sus miedos a defraudar los ideales de sus padres, mis preocupaciones por repetir los patrones de mi familia. Cada conversación nos acercaba más, convirtiendo nuestras vulnerabilidades en lazos. Al final de ese primer mes en su nueva casa, mientras montábamos juntos los muebles y nos reíamos cuando se me atascó un tornillo en la estantería, supe que habíamos superado las primeras tormentas. «Pase lo que pase», le susurré una noche mientras estábamos acostados en la cama, con el ventilador zumbando suavemente sobre nuestras cabezas. «Me quedo». Ella se acurrucó más cerca de mí. «Lo sé, y confío en ti». Un año pasó volando en una confusión de rutinas compartidas y hitos silenciosos, convirtiendo nuestro pequeño apartamento en un verdadero hogar. El lugar que habíamos elegido juntos, un modesto apartamento de un dormitorio en el corazón de Kansas City, con sus crujientes suelos de madera y su ventanal con vistas a las bulliciosas calles, se había transformado de paredes desnudas y cajas sin desempaquetar en algo cálido y habitable. Las mañanas comenzaban con el rico aroma del café que se preparaba en nuestra cafetera de segunda mano, la que Amelia insistió en comprar porque tenía un espumador para sus cafés con leche. Nos movíamos en pijama, chocando los codos en la pequeña cocina mientras yo tostaba bagels y ella cortaba fruta. Las tardes se llenaban con la suave música de su tocadiscos vintage, estándares de jazz, que en su mayoría giraban en la estantería que habíamos construido juntos, mezclándose con el ruido de los platos mientras cocinábamos comidas sencillas como verduras salteadas o su famoso siti al horno. El cactus del alféizar de la ventana era una broma recurrente. Accidentalmente, regué demasiado el primero y lo convertí en un desastre empapado, pero Amelia se limitó a reírse y compró otro para reemplazarlo. «Es un superviviente como nosotros», decía, volviéndolo a colocar al sol. Sus padres nos visitaban a menudo. David y Susan venían en coche desde las afueras con dulces caseros. La tarta de manzana de Susan, aún caliente del horno, llenaba el aire con aroma a canela y mantequilla. Se sentaban en nuestro sofá de segunda mano y charlaban sobre las novedades del barrio o el trabajo. Su escepticismo inicial se había desvanecido hacía tiempo y se había convertido en auténtica cordialidad. «Hacéis un buen equipo», dijo Susan una vez, dándome una palmadita en la mano al marcharse. Significaba mucho para nosotros saber que nos habíamos ganado su confianza sin fingir. No nos precipitábamos hacia una boda o grandes compromisos. Eso no era lo nuestro. Nuestra felicidad florecía en lo cotidiano. Las compras en el supermercado, donde debatíamos los sabores de helado, ella de vainilla,
yo de Rocky Road. Los domingos perezosos reorganizando el armario para acabar enredados en risas entre montones de ropa. O esas noches difíciles en las que uno de nosotros necesitaba apoyo. Como aquella vez en que el proyecto de Amelia en el trabajo se topó con un obstáculo, dejándola frustrada y dudando de sí misma. La abrazaba en el sofá, le acariciaba la espalda hasta que se dormía, susurrándole que era capaz y que la quería. O cuando yo tenía un día difícil depurando un error de código rebelde, ella me sorprendía con comida para llevar de nuestro restaurante tailandés favorito, convirtiendo la noche en un picnic en el suelo del salón. Una fresca tarde de otoño, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, proyectando tonos dorados a través de nuestra ventana. Nos sentamos uno al lado del otro en el alféizar, con las piernas colgando, bebiendo té en tazas desparejadas. La ciudad zumbaba abajo, los coches tocaban el claxon, los peatones charlaban, el telón de fondo de nuestro pequeño mundo. Amelia se volvió hacia mí y deslizó su mano en la mía. ¿Recuerdas aquel día que te pedí que fingieras? Solo quería una noche para que mis padres se sintieran orgullosos. Nunca imaginé que esto nos llevaría a esto, a nosotros de verdad. No solo un rollo, sino toda una vida. La acerqué a mí, le besé suavemente la frente e inhalé el ligero aroma de su champú. Yo tampoco. Solo era el chico callado del trabajo, feliz de pasar desapercibido. Pero ahora, ser el protagonista de tu historia es lo mejor que me ha pasado nunca. No necesitábamos grandes declaraciones ni anillos para sellarlo. Nuestro amor estaba en las elecciones, en las decisiones diarias de quedarnos, de escuchar, de construir. Me di cuenta de que la felicidad no tenía que ver con la perfección ni con cumplir las expectativas de los demás. Venía de la autenticidad, mostrarnos imperfectos y reales, elegirnos mutuamente a pesar del caos y apreciar a la persona que teníamos a nuestro lado. Con Amelia, cada pequeño momento se sentía profundo, un recordatorio de que a veces los caminos más inesperados te llevan exactamente a donde debes estar. Mientras veíamos las estrellas aparecer sobre la ciudad, le apreté la mano, contento en el silencio, simplemente sintiendo su presencia. Eso era suficiente.